Ya está, ya listo. Ahí ya Ahora, está grabando. ya bacán. A ver, entonces voy a crear una base de datos aquí en Postgres. Ya. Vamos a ponerle taller JPA. Ya, y le damos OK. Ya. Ahí está creada la base de datos. Ahora vamos a decir acá, vamos a crear un proyecto y vamos a aplicar lo que se conoce como ingeniería directa. Vamos a partir desde las Mm, clases y las clases que se encarguen de crearse en la base de datos. Bien, ok, entonces para eso voy a crear un proyecto de tipo Spring Started Project. Lo voy a dejar aquí, ¿no? Ya sabemos que estos son los parámetros que exige el Maven. Vamos a ponerle aquí con punto taller.jpa. Ese es el grupo, ya, el nombre se va a llamar taller Spring Data. La versión 1.0. En descripción le ponemos lo mismo y en package vamos a ponerle el mismo paquete de acá. Mm, ¿cuál es la diferencia entre group y package? Group es parte de la identificación que necesita Maven para acceder a un artefacto. Y package es el dominio o la organización que tú vas a tener dentro de tu código. No necesariamente tienen que ser iguales, pero lo podrías dejar así. Cuando lo cree, ahí te voy a explicar mejor cómo se establece la estructura de estos directorios. Voy a ponerle así, Ah, ok. com.taller.seguridad, por decirte así. Vamos a crear un módulo de seguridad. La versión de Java 11, package, todo esto está bien. Bien, aquí vamos a ponerle Spring Data. Data. Sprint data. Uf. Oye, para cada base de datos no relacionables tiene su propio framework. Esos son librerías, ¿no? Estos son started. ¿Qué son Ah, started? start. Son más o menos lo que conocíamos antes como archetypes. El man te crea un Ah, proyecto y dentro del proyecto él te pone todas las dependencias que necesitas para trabajar con Spring Data. ¿Ya? ok. Y como voy a trabajar con Postgres, voy a decirle que necesito el driver. ¿Sí? Entonces selecciono el started Spring Data y aparte de eso le estoy diciendo que a mi archetype de Maven le ponga el Postgres SQL Driver. Le doy siguiente. Ok. Oye, Ajá. y una vez que tú creas el archivo, todo el proyecto, sí puedes luego agregarle otro starter, ¿no? Cambiarle de starter si Sí, por quieres, o supuesto. ya no. Sí, sí, sí puedo Ah, hacerlo. Incluso puedo cambiar el nombre. Mira, se creó como demo. Si yo voy ya. al archivo pom.xml, se creó como demo porque debe haber aquí un nombre. Aquí el nombre del proyecto para Eclipse, para que Eclipse lo pueda reconocer, le puso demo. Entonces lo voy a cambiar. Voy a poner así. Ah, ¿Ya? Ahí y acá le voy a dar F2 y le pongo el mismo nombre. Ya, ahí está, ¿no? Chess. bacán. Ya, a esto me refería bueno, a esto se refería la pantalla en la cual tú configurabas el Started. Mira, el Group ID corresponde a los parámetros que requiere Maven para identificar el artefacto, que es com.taller.jpa. Y el package corresponde al conjunto de directorios en los cuales tú vas a organizar tus clases, com.taller.seguridad. ¿Sí? Ese sí Esta, lo tengo claro, ya, exacto. del package. Ya, entonces esto de aquí corresponde a tu clase principal en Spring Boot. Este, por decirlo de alguna forma, es la clase ejecutable o el main. ¿Ya?
Bien, Ya. ahí estamos bien. Como tiene un nombre diferente, yo le voy a cambiar de nombre. En Eclipse le presiono la tecla F2 y aquí puedo cambiarle el nombre. Le voy a poner taller JPA. Next, finish. Bien, ahora, ¿qué hay aquí? Aquí hay un método main, hay una anotación en la clase que indica a Spring Boot que de aquí se va a levantar el contexto o el contenedor de todos los componentes que voy a crear. A lo que yo le pongo Ok. Spring Application.run, aquí le tengo que indicar cuál es la clase principal de mi componente Spring Boot. ¿Sí? Y le envía los argumentos. Aquí en los argumentos pueden ir nombre de propiedades, parámetros, detalles así. Bien. Ya. Ahora, en Spring Boot es importante llevar el orden, un orden correcto de las cosas. Por ejemplo, yo no puedo crear un paquete nuevo acá, Ya. ¿ya? Y comenzar a poner acá mis clases. No, yo debo tener siempre un paquete principal, que en este caso es taller, aquí. Y sobre este Ya. paquete voy a comenzar a poner mi estructura de paquetes. Por ejemplo, todas las Ah, aplicaciones, ok. por lo general todas las aplicaciones deben manejar datos. Entonces le voy a poner aquí data. O también le pueden poner modelo. Ahí ya depende de cómo se esté organizando, ¿no? Por lo general, yo lo manejo así, le pongo modelo y ahí voy a poner todo lo que corresponda a clases que representen o El acceso a la tablas, base de datos. exacto, o tablas o archivos o simplemente un set de parámetros que voy a necesitar pasarlo entre mis clases o el mensaje que voy a enviar entre mis clases. Se lo conoce así. Bien, entonces, ¿qué más voy a necesitar? Aparte del modelo, yo voy a necesitar un paquete que me permita encapsular todo lo que corresponda a consultas hacia la base de datos. Consultas o lo conocido como CRUD, que representan las iniciales de las palabras create, update, read y delete. Entonces, a esto por lo general se le dice repositorio, Mm, ¿ya? También hay otras personas que le dicen DAO, que es un Data Accept Object, o le dicen EAO, que es Y el Access layout, Object. Es Entity Data Accept Objects, LAO. o sea, Entity Accept Object, perdón. cualquiera de los tres nombres es lo mismo, repositorio, DAO o EAO. Sí, anteriormente eso se lo conocía cuando trabajaba con lenguaje C, se lo conocía como ABC, que era altas, bajas y o ABM, creo que era. Altas, bajas y Okay. modificaciones. Ahorita se lo conoce como CRUD. Ah, Es lo mismo, simplemente son cuestiones de actualización de estos conceptos nada más. En fin. Bueno, ok. vamos a llamarlo repositorio. Ahora, los repositorios, la relación entre repositorios y los modelos siempre va a ser de uno a uno. Un modelo está asociado a un repositorio que le maneja el CRUD, pero hay, en ciertas ocasiones, hay componentes que pueden manejar o mover varios datos o varios registros en una tabla o que necesitan consultar de varias fuentes datos para armar un reporte Ujú, o mostrar una información. Entonces, cuando ya ujú. manejamos transacciones de ese tipo, estamos hablando de servicios. Entonces aquí le vamos a crear un paquete llamado service. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle punto service. Sí, ahí estamos. Entonces hemos creado, vamos a ponerlo en español todo, ¿no? Perdón, me equivoqué aquí. Ya. Servicio. Ahí. Entonces tenemos modelo, repositorio y servicio. Ya. Los métodos que me van a permitir a mí acceder a los objetos
para persistirlos o para consultarlos, deben estar dentro de los servicios. Los servicios son los que van a dar la cara hacia los otros componentes para poder acceder hacia mis entidades y repositorios. El repositorio simplemente va a ser Ok, el repositorio solamente es una interfaz que me va a permitir a mí acceder por medio de JPA hacia el dato persistido. ¿Sí? Nada más. ok. Son interfaces. Los modelos, Pero aquí en esta interfaz o en esta forma, como que dijiste, este modelo de programación o patrón es declarativo nada más. Tú en en el Spring, repositorio no pones que extienda de la clase interface, no. ya te voy a explicar eso. Lo que pasa es que aquí en Spring Boot, bueno, Spring Boot es, digámoslo así, una actualización o una mejora al Spring Framework que anteriormente se manejaba. Y en Spring Framework todo se lo hacía por medio de... Era mixto el trabajo ahí. Era declarativo, parte declarativo y parte programático. Pero la mayor parte de declaración o Sí. las declaraciones que se las hacían a nivel de XML. Entonces, ¿qué pasaba? El mantenimiento de aplicaciones hechas con Spring Framework eran complicados porque tú modificabas clases, pero ciertas cosas o ciertas construcciones de esas clases a objetos se lo hacían dentro de XML. Entonces, tú tenías que abrir Esa cosa, era doble trabajo. sí, tenías que abrir la clase y aparte leer el XML, ver cómo está hecha la configuración en el XML de ese objeto. Ahora, al nacer Java 6, con este tema de las anotaciones, hasta ahora Java 11, se facilita porque las clases están siendo anotadas. Tú simplemente abres una clase y ya puedes ver por medio de su anotación cómo está configurado, cómo funciona. Ya no tienes que abrir un archivo diferente, sino que directamente sobre la clase lo ves. Ah, ok, Ya, esa es la ventaja de hacerlo así. ok. Bien, entonces por eso también aunque tenga anotaciones, también se lo puede considerar como un mixto. Tú realizas declaraciones en tus clases, pero también tienes que realizar ciertas programación en las clases para que funcione. Pero la programación básicamente tiene que ir enfocada hacia darle solución a tu problema, no hacia configuraciones de la tecnología subyacente o hacia conexiones a base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te facilita Ok. algo el tema de la generación de código. Bien, Ah, ya. entonces tenemos ya estos tres, digamos así, conceptos de clases, ¿no? Sobre modelo, yo voy a crear una clase. Le voy a poner así. Ya. Le voy a decir mi clase usuario. Bien, entonces a mi clase usuario yo le voy a poner aquí private. Primero necesito un ID de tipo long. Le digo ID. Voy a ponerle private de tipo string. El usuario o el nombre de usuario, vamos a ponerlo así. Nombre de usuario. Y necesito también la clave, ¿no? Vamos a ponerlo así, clave. Sí. Eh, Ok. ya, en Spring Boot existe, existe un conjunto de librerías, o una librería, por decirlo así, que te permite evitar ensuciar tu código con métodos get y set. Sí, pero yo no recomiendo usar eso Ya, para... ¿cómo se llama esa librería? Esa librería se llama Lombok. Creo que O sea, podemos... ya no te crea los métodos get y set. O sea, tú no te encargas de poner eso. Automáticamente por medio de una anotación puedes crear los métodos get y set. Ah, ok. Get y set, ajá. Entonces, eso se llama Lombok. Low box. Esta de aquí. ¿Sí ves? Eh, yo, Ah, no, Lombok. yo no recomiendo usar eso con JPA. Algunas personas lo usan. Yo no lo recomiendo ¿Por qué? porque hay ciertas cosas que tú necesitas manejarlo con el método get, como cálculos y esas cosas, o métodos transients, entre otras cosas. Entonces, Lombok no te permite ver ese código aquí.
no lo puedes ver. Ajá. Ya, ok. Entonces, como son clases bien sencillas, no es tanto problema. Lo recomendaría cuando tenga una tabla que tenga unos 50 columnas, pero no creo que aún existan tablas con esa cantidad de columnas. No es, ¿En ya serio? eso es un antipatrón, ya eso. Es una Yo, tabla, yo he encontrado acá en unos proyectos que una tabla tiene hasta 100 columnas. sí, por lo general los sistemas viejos tienen eso, pero un sistema nuevo, por lo general se trata de normalizar las tablas. Si una tabla tiene más de 20 columnas, ya es necesario normalizarla, porque es posible que hayan muchos registros repetidos en una tabla así. O puede ser que tengan varios campos para organizar la clave primaria. Eso tampoco Claro. no es bueno. Bien, bien, hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, aquí en Ujú. Eclipse me da una opción para poder generar eso. Le voy a poner aquí source, get and setter, aquí, selecciono todo y listo. Entonces él me crea los métodos get y set. Hasta ahí. Le voy a crear aquí un constructor sin parámetros, una public, perdón, sí, no, usuario. Ahí no, listo. Entonces ahí está hecha he creado una clase. Esta clase la vamos a llamarla como bin, simplemente. Es una clase simple, Bien. pero es necesario decirle que esta clase implemente serializable. ¿Por qué le digo eso? Porque esta clase va a pasar por medio de la red, la voy a persistir. Es necesario que tenga la capacidad para poder transformarse a byte y de byte transformarse a objeto. Entonces, eso es importante. Y, y en los proyectos anteriores, cuando no existía el Spring Boot, también era necesario cada vez que se conecta a la base de datos que extienda implemente serializable. Sí, siempre que tú vayas a utilizar una clase y los objetos vayan a pasar por un socket, o sea, por la red, este, es necesario que la clase implemente serializable. Si no, te va a dar un error en tiempo de ejecución. Okay. ¿Me entiendes? Sí, Ya, ¿hasta ahí dale. alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna. No, Ya, chévere. Entonces, es un simple bin esto y a este bin le voy a comenzar a agregar las configuraciones para que, en este caso, JPA reconozca que esta clase va a estar asociada a una tabla. La primera anotación que voy a utilizar es entity. ¿Ya? Entonces, al ponerla como entity, JPA entiende que esta clase va a representar una tabla de la base de datos. No sabe qué base de datos. Ya vamos a hacer esa configuración. Y para poder decirle a qué tabla está asociada, voy a utilizar la notación table y le voy a decir aquí que la tabla se va a llamar usuarios. Vamos a ponerle así: tab usuarios. Solo por llamarla de alguna forma. ¿Ya? Ahora, acá, ok. todas las entidades deben tener un ID siempre. Eso es el requisito para que se reconozca como una entidad. Entonces, aquí le voy a decir así. Esto va a tener un ID. Vamos a decirle que esto va a ser una secuencia. ¿Cómo le decimos a esto que va a ser una secuencia? Pues aquí le digo generate value y le voy a poner aquí dos cosas. Un generador, vamos a llamarlo, ese generador se va a llamar, esto es Java, sec ID usuario, y le voy a poner que la estrategia va a ser una secuencia. Entonces, esto, Ahí esa parte yo tengo una pregunta que ajá, la clase pasada lo estábamos viendo. ajá, En este del ID que tú dices que tiene que necesitar una secuencia de ley, este, ¿cómo relacionas tú
o mejor dicho, mi duda es porque cuando tú tienes una base de datos, el modelo de entidad relación, y tienes un primary key y un foreign key, ¿eso tiene que ver con esa secuencia o no? Simplemente ese ID es un número cualquiera, una secuencia que empezará en uno y terminará en n. Sí, o sea, mira, la secuencia la va a administrar la base de datos, siempre y cuando la base de datos soporte Ok, secuencias. El ID, esto lo que va a hacer simplemente es crear un constraint en la base para que el valor que tome este campo llamado ID sea único dentro de la tabla, ¿ya? ya, Aquí simplemente lo que estoy haciendo es que el ID, este valor, como va a ser único, va a ser llenado por medio de una secuencia. ok, ¿Cuál es la secuencia de la base de datos? Yo la voy a poner aquí. Debo ponerle primero que necesito un generador de secuencias y aparte le voy a poner acá que necesito un sequence generator. ¿Sí ves? ya, Y aquí voy a decirle que el nombre de la secuencia va a ser sec usuario, sec ID usuario. Este nombre que estoy poniendo aquí eh, va a representar el nombre de la secuencia que voy a usar en la base de datos. en la base de datos. La Sí, base de sí. datos la va Cuando a tú tener. creas una secuencia, tienes que ponerle un nombre a la secuencia. Sí, sí. Exacto. ¿Cierto? Ya, vamos a ponerle así. Aquí me confundí con algo ya. Este sequence name es el que está asociado a la secuencia de la base y este de aquí asociado al generador que me va a permitir a mí usar los valores de la secuencia y asignarlos hacia el ID, el campo. ¿Ya? Ok, Hay otros atributos que puedes poner aquí, por ejemplo, puedes ponerle que el valor inicial sea 1, así. Y aquí el allocation size es más o menos como una razón, la razón que va a ir incrementando la secuencia. Eh, en algunos casos, en algunos sistemas, por lo general, eh, hay otras aplicaciones que van alimentando eh, la tabla. Entonces se puede ujú, poner aquí que se vaya de 200 en 200 o se vaya de 50 en 50, pero vamos a decirle que se claro, vaya de uno en uno. O sea, el primer valor ok. uno, 2, así. La razón va a ser 1, en otras palabras. ¿Sí? Y si no le pones eso, él lo entiende que por default debe funcionar así. Va a tomar el default en el cual se crea en la base de datos. Ah, ok, el Ajá. default de base de datos. Sí. Bien. Ahora, si tú no le pones nombres a las columnas aquí, automáticamente JPA va a intentar crear las columnas con estos nombres, con los nombres de los atributos en tu clase. Ah, ok. Para hacer ese cambio, tú le vas a poner aquí anotación column Column. y le vas a poner el nombre y le pones el nombre, puedes ponérselo en mayúsculas. Vamos a ponerle aquí usuario. ¿Sí? Hacemos lo mismo con la clave. Ponemos acá clave. ¿Ves? Ajá. Y listo. Hemos creado ya nuestra primera tabla, nuestra primera entidad. Ahora vamos a crear la entidad de roles, que es muy parecida. Vamos a poner acá rol y vamos a decirle que esta clase tiene private ID y que tiene un string role. ¿Ya? Ya, bueno, igual que en el Ok. anterior, voy a crear aquí los métodos get and set de esa forma. Voy a crear un constructor sin parámetros. Debe implementar serialization. Exacto, implementamos serializable. ¿Sí? Hay ciertas cosas que se pueden automatizar. Por ejemplo, tú puedes crear un macro y algo parecido a un macro en Eclipse y puedes
crear una plantilla para ese macro y automáticamente te va a crear esto, pero eso es un poco más detallado y yo no tengo macros creado aquí. Tú puedes irte aquí, Ah, por ejemplo, mira, ¿dónde está esto? Windows Preference, te vas a Templates, aquí, y aquí tú puedes, aquí, y tú puedes crear aquí un template, por ejemplo, JPA Entity, ¿no es cierto? ujú, ¿Eh? Aquí pones lo que tú necesitas y cuando tú escribas este nombre, ¿ya? Cuando tú escribas ese nombre, por ejemplo, así, JPA Entity, él te pone el código, ¿sí ves? ah, Entonces, ya. pues, puedes crear esos templates también. Hay personas que ponen inclusive el nombre de la clase y automáticamente te pone las anotaciones de Java. He visto por ahí algunos, anteriormente se hacía eso. Mm, pero Cuando notas que ahí te olvidas luego del código cuando te enseñas a poner eh, solo template. tiene sus ventajas, una persona ya que tiene expertise en esto de aquí, no necesita estar poniendo clase por clase, sino que puede crear un template y automáticamente ya se pone la estructura, por lo menos, de la clase, ¿no? Mm, Ajá. Entonces, vamos a ponerle aquí entity, le ponemos la tabla, le vamos a poner el nombre, ponemos tab role y al igual que en el anterior, en el método get le voy a poner @id, le voy a poner acá generator value, le pongo estrategia, secuencia y le pongo generador sec role. Y por último, sequence generator, aquí le vamos a poner el nombre, debe ser el mismo del generador. Le ponemos el nombre de la secuencia, vamos a ponerle aquí sec id role, bueno, y el valor inicial 1 y el allocation size 1. ¿Ya? Ahí estamos. ujú, Como este no es un nombre complicado, vamos a dejar que JPA se encargue de poner ese nombre ahí. Bien, vamos a crear ahora la clase usuarios roles, ¿no? ¿Ya? Usuario rol. ¿Ya? Aquí ya vienen cosas diferentes. Vamos a primero decirle que implemente serializable, ¿ya? De esta forma. Si le pusimos a rol, sí, está bien, ya. Ya, y aquí viene algo novedoso. Cuando yo tengo, cuando yo hago relaciones con las tablas, tengo asociaciones, se las llama acá ujú. en programación Ah, orientada a objetos, asociación. una asociación, en este caso va a ser una asociación compuesta. Yo necesito decirle a usuario rol que mi clase va a estar compuesta por eh, un rol y por un usuario. Acá no vamos a hacer como en las bases de datos que relacionamos por medio de campos. Las relaciones Ujú, acá se realizan por medio de objetos. Entonces yo debo declararle un objeto a esta clase para poder indicarle que vamos a relacionarnos con ella. Entonces vamos a decirle así, private role. ¿Sí ves? Y le digo acá ok, y no, private usuario y le digo usuario. ¿Sí ok. ves? Pero esos objetos van a estar relacionados a mi entidad, pero mi entidad como tal debe tener un ID siempre. Entonces le voy a poner aquí private long ID. ¿Ya? De esa forma. Ese long ID pertenece a la clase usuario rol. Exacto. Así es. Ok.
Bien, vamos a ponerle aquí un constructor sin parámetros para no olvidarnos acá. Public, también te lo puede crear los templates de Java. Y le vamos a decir los métodos, que nos cree los métodos get and set. Y ahí no puedes usar la notación AutoWire. ¿Auto qué? AutoWire. No, aquí no. Esas Porque. anotaciones de, eso sirve para hacer inyecciones de dependencia. Esas anotaciones son netamente de Spring. En JPA, como estamos trabajando ahorita, aunque está dentro del Uh-huh, starter de Spring, JPA no entiende uh-huh, esas anotaciones. Cuando manejamos la parte del modelo, solamente necesitamos utilizar las anotaciones que corresponden a JPA, no a Spring todavía. Ya vamos a ver la diferencia entre las dos. ok. Bien, entonces voy a marcarla a esta entidad como entity y le voy a poner aquí, no, perdón, le voy a poner aquí el nombre de la tabla, name, y le voy a decir tab usuario rol. Es de esa forma. Bien, y aquí ya viene, bueno, vamos primero a ponerle aquí la generación del ID. Ups, la generación del ID. Podría copiar esa parte, bueno, vamos a ponerlo así. Sequence generator, le voy a poner aquí el nombre, sec ID usuario rol. Le voy a poner aquí el nombre de la secuencia, sec usuario rol. Le voy a poner aquí el valor inicial y le voy a poner también la razón. Ya le voy a poner generate value. Esto es lo mismo siempre, ¿no? Estrategia va a ser sequence y generator le ponemos el mismo de acá. ¿El orden de esas anotaciones tiene algo que ver que no te dé un error No, o lo puedes poner en cualquier orden? No no, importa. no, no importa. No te da ningún error. Ok. Siempre y cuando estén sobre la misma, el mismo atributo, ¿no? Por lo general Ok. yo, por lo general yo siempre lo pongo dentro de los métodos get. Hay personas que lo ponen acá. Es cuestión simplemente de cómo organizar el código. Bien. Entonces, ahora aquí hay dos anotaciones en JPA para manejar relaciones. La que normalmente se usan. Por ejemplo, tú tienes que leer de aquí hacia afuera. Yo digo usuario rol. Un usuario rol va a estar relacionado a perdón, muchos usuarios roles van a estar relacionados a un rol, ¿no es cierto? Voy a tener muchos registros aquí que van a estar relacionados a un solo objeto rol. Entonces, tal como lo dije, voy Ujú. a poner aquí many to one. ¿Sí ves? Y le voy a decir que la columna con la cual se va a relacionar va a ser ID rol. ¿Sí? Con esto yo le estoy diciendo a JPA que yo voy a Ok. tener para varios objetos de usuario rol, voy a tener asociado un mismo rol con many to one. Y con join column le estoy diciendo que me cree un ID, perdón, un foreign key en la tabla llamado ID role. Va a crear el campo y en el campo le va a poner el ID role, el ID del rol aquí en este campo de aquí, de mi base de datos. ¿Sí me entiendes? A ver, de nuevo, Da, la relación de base de datos sí la tengo clara, vamos a ver, espérate un ratito. pero Tengo eso de acá, tengo esto de acá. ¿Sí o no? Esta es usuario, esta es rol y esta de acá es
usuario rol. ¿Ya? Estamos haciendo esto de aquí, una relación de esta forma y de esta forma, ¿no es cierto? Para verla. Ya, Ya. Ahora, cuando yo tenga aquí, yo tengo una lista de registros usuario rol, muchos registros usuario rol. Estos pueden estar asociados a un mismo rol acá. Quiere decir que la relación va a ser de uno ya, a muchos. muchos. Ujú. Si yo lo leo de aquí, un rol tiene muchos usuarios rol, ¿sí o no? La lectura normal sería un rol tiene muchos usuarios rol. Tiene mucho, esa es la Una, lectura normal, claro. una relación de uno a muchos. Si yo A me pongo muchos. aquí, Ujú. me pongo a observar la tabla usuario rol, yo estoy diciendo que muchos usuarios rol pueden estar asociados a un rol. Eh, Ok. en forma de JPA, eso representa esta notación. Many to one. Quiere decir que yo estoy realizando una relación de muchos a uno. Tú siempre, tú siempre la relación entonces la declaras dentro de de la clase que va a romper esa relación de muchos a muchos. Por supuesto. Aquí va a ir la relación. Ok, ¿Ya? siempre va a ir la relación dentro Sí, de la clase. principalmente Ok. va a ir aquí porque esta es la que se va a ver afectada con la clave foránea en la base de datos. Ahora, esta anotación me permite a mí poder identificar que va a haber esa relación en JPA. Ahora, ¿cómo le digo a la base que establezca la relación entre usuario rol y rol? En mi tabla, acá, existe un atributo o un campo llamado ID, pero acá no hay ningún atributo llamado ID, ¿sí ves? ID rol, perdón, ID rol. Para Olvido. poder, Ujú. para poder crearlo y poder decirle que la relación en la base de datos de este registro contra los registros que van a estar en un solo rol se debe realizar por medio de un campo que le estoy indicando aquí que se llama ID rol. Esto va a representar mi clave foránea. O ¿Sí? sea, ahí en esa parte lo que estás haciendo es crear en la tabla que rompe esa relación de muchos a muchos el campo ID roll para Exacto. la tal forma. Así es. ¿Sí? Pero si ese campo es ID roll, ¿por qué el nombre de la función dice get roll? Debería ser No, get no, no, ID no. roll. Ojo, esto está haciendo referencia a un objeto, no Ujú, está haciendo referencia a un campo. Esto solo lo va a ver para la base de datos, no para la clase ujú. Java. Para la clase Java esto va a existir. ¿Sí me explico? Ya. Él trabaja con objetos, la base de datos trabaja con campos. Esto asocia a la base de datos nada más. Y esto asocia a JPA, Many to One, que justamente es esta parte de aquí que me va a retornar un objeto completo. Por eso cuando yo le haga, Ah, ya te sí, entendí. O sea, cuando los yo, métodos get y set son para retornar objetos completos, por no es para supuesto, retornar un... Aquí sí, sí, ya me no va a comento. retornar solamente el campo de rol, El campo. sino que me va a retornar Ya. todo el registro transformado en un objeto de Java. Ah, ok. ¿Sí? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, como te decía, si hay una tabla que tiene 50 campos y la entidad Ujú. tiene esos 50 atributos, al momento de cargar ese registro va a ser pesado. Se transforma en un sistema pesado y por eso dicen que los motores de persistencia son pesados. No necesariamente Ah, deben ok. ser así porque en los mapeos se debe realizar cierto ajuste o algún afinamiento ahí para evitar que esos antipatrones o esas desnormalizaciones de las tablas eh, afecten el rendimiento de la aplicación. Ok. Bien, y finalmente voy a ponerlo acá también. Ya, a este tipo de relaciones, de muchos a muchos, relaciones de JPA, se la conoce como unidireccional, porque estamos haciéndolo solamente en la clase que rompe la relación. Ujú, Pero JPA también te da la ventaja o te da la facilidad o el beneficio de que tú puedas también establecer una relación bidireccional. Así como la tabla que rompe la relación tiene acceso a los registros, a los objetos, ujú.
La otra tabla de rol y de usuario también puede tener acceso al listado de los registros que están asociados a él. ¿Cómo se hace? De la siguiente forma. Vamos a ir a rol y yo le voy a decir private y voy a crear un objeto de tipo lista que sea usuario rol. Y le digo lista usuario roles. Ojo, esto no siempre se debe hacer. Yo debo saber cuándo lo voy a utilizar, porque a mí no me interesa saber eh, si yo tengo el rol admin, no me interesa saber cuáles son todos los registros o los mapeos que están asociados a ese rol admin. De este lado no lo necesito. Si yo lo dejo así, yo debo tener cuidado al momento de hacer las consultas, porque cuando yo hago una consulta a la base de datos, JPA verifica todas las relaciones y él intenta cargar todo el árbol de objetos a memoria. Esa cosa. Y eso puede haber ahí una saturación de memoria, alguna cosa así, o una Ujú. lentitud. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a hacerlo ahorita por temas de estudio. Vamos a poner esto de aquí ya. No hay que saber cuándo utilizarlo y cuándo no. Y te voy a explicar otra cosa más. Primero veamos esto. Entonces le voy a poner aquí source, gather and setters. ¿Ya? Forma. Bien. Ahora, vamos nuevamente al gráfico que hice acá. Si yo lo leo aquí, muchos a uno. Si yo lo leo de aquí para acá, es de uno a muchos. ¿Sí o no? Ujú. Ya. Ujú. Tal como lo dije, voy a ponerlo aquí. Arroba one to many. ¿Ves? Ah, ok. Pero aquí yo necesito indicarle cuál es el objeto que tiene la relación o cuál es el atributo que tiene la relación. Entonces aquí yo debo decirle mapped by y aquí voy a buscar los atributos. Entonces, no me mostró. Bueno, ¿cuál es el que tiene la relación entre usuarios roles con rol? Yo lo voy a ver acá. Ah, perdón, casi me equivoco aquí. Miren. Vamos a ponerle aquí usuario. Sí, es el mismo concepto, ¿no? Bien, entonces como yo estoy trayendo de roles, quiero saber cuáles son todos los usuarios roles, ¿sí? El listado de registros. Aquí le voy a poner el nombre del objeto con el cual tengo el mapeo. El nombre del objeto se llama rol. ¿Ves? Ahí. Entonces yo le estoy diciendo aquí que voy a hacer que hay una relación de uno a muchos y la información de la relación está dentro de este atributo que se llama rol. ¿Sí ves? Ojo, esto no siempre es necesario. Hay que saber cuándo utilizarlo, sobre todo por esto. Mira, eh, para hacer las consultas, JPA o el motor de persistencia que estés usando, tiene dos alternativas. Una alternativa llamada Eager, que lo que él hace es que cuando tú consultas un rol, en ese momento él hace la consulta de todos los registros usuarios rol asociados a este rol y lo carga en memoria. Eso es complicado de manejar siempre cuando hayan muchos registros. Cuando hay pocos registros no va a pasar nada. Por ejemplo, un tema Ujú. de parámetros. Un tema de parámetros podría ponerlo así. ¿Sí? Por defecto, él viene configurado de forma lazy. ¿Qué significa lazy? Es una carga perezosa que lo que Ujú. él hace es que en el momento que yo necesite realizar o ejecute el método lista usuarios roles, en ese momento él va a lanzar la consulta a la base de datos. Ujú. ¿Ya? Pero todo esto tiene que estar dentro de un contexto transaccional. Si yo hice la consulta del objeto y ya terminé la transacción, al momento de hacer el get lista usuarios roles, me va a dar un error. Me va a decir que ya ese objeto no está sincronizado con la base de datos y no va a poder hacer la consulta. ¿Ya? En otras palabras, por lo general, cuando trabajemos en base de datos transaccionales o en base de datos SQL, en la cual vamos a manejar
un volumen considerable de datos, de registros, Ujú. realizar los mapeos de esta forma, con la carga lazy. Porque si no vas a tener lentitud en tu sistema o en tu aplicación o lo que estés haciendo. Pero ¿cuándo recomiendas entonces usar ese? Cuando Cuando yo sé que las tablas que estoy utilizando son de poco son, crecimiento, son pequeños. son pequeñas y yo necesito que, por ejemplo, menú. Yo tengo la tabla de menú y menú es una tabla recursiva, pero yo sé que no voy a tener ahí más de 20 opciones, más de 50 opciones. Ujú. Entonces ahí sería bueno, sería un buen ejemplo para poder aplicar ahí una carga ágil o rápida, perdón. Mm. Y más o menos un número así aproximado de registro. Bueno, es que también el número depende, porque por ejemplo, si dentro de la tabla tú tienes objetos de tipo VLOP o byte, también, aunque tenga 5 registros, va a ser pesado cargarlo. Depende, todo Mm. depende del análisis que tú hagas. Ujú. O sea, ahí habría esa desventaja en JPA. Sí, o sea, él te da las alternativas, tú tienes que saber cuándo utilizarlas. ¿Ya? Ya. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo acá en usuario, o vamos a dejarlo así nomás. Solo lo hicimos por ejemplo. Ahora, hasta ahí todo bien con las entidades. Vamos a crear los repositorios. Como te dije, debe existir la relación de uno a uno entre repositorios y entidades. Vamos a crear, o sea, vamos a tener 3 repositorios. Uno para usuario, uno para rol, uno para usuario rol. Entonces voy a crear aquí. Los repositorios son interfaces. Vamos a ponerlo así. Me Repositorio, extienden de la clase interface. sí, repositorio, usuario. ¿Ya? Bien. Estas interfaces tienen que estar anotadas con la entidad, con la anotación repositorio. ¿Sí? Repository. Aquí ya vamos a utilizar anotaciones de Spring. Mira, Spring Framework, ¿sí ves? Ujú. Acá era de JPA. Ya en los repositorios ya participa Spring. O Bien, sea, eso es porque cuando tú creas una clase tipo JPA y acá una clase tipo Spring. sí. O sea, en las entidades sabemos que el ámbito o el contexto va a ser netamente del motor de persistencia. JPA con Hibernate o Toplink o lo que sea. En Spring ya netamente utilizamos objetos de tipo, objetos que están dentro del ámbito de Spring, que van a permitir manejar inyección de dependencias, eh, esta parte de repositorios, web service, conexión a base de datos, etcétera. ¿Ya? Ya. Solamente JPA lo vamos a utilizar para las entidades, en otras palabras. Bien, ahora JPA te da ciertas interfaces ya creadas con ciertos métodos para que tú puedas usarlo. Simplemente hace lo siguiente: JPA, repositorio, y aquí le vas a enviar a esta interfaz, le envías dos cosas. Le envías el nombre de la entidad y le envías el tipo de dato que tiene el ID. En este caso es un long. ¿Ya? De esa forma. Y ya hemos creado aquí una interfaz que me va a permitir a mí poder acceder a los datos persistidos en la base. Ujú. Bien, ahora vamos con la de roles. Interfaz, aquí le ponemos repositorio. Repositorio de roles. Igual que la anterior, le ponemos aquí repositorio, le hacemos que extienda de JPA, JPA repositorio, le ponemos aquí rol y tipo de dato long. Ahí está.
¿Ya? ¿Qué más? Vamos a crear el repositorio. Repositorio. Usuarios roles. Exacto. Usuario rol. Las clases por lo general ponlas en singular. Las tablas ponlas en plural. Ah, ok. He visto en algunos lados que ponen también los paquetes en plural. Plural. Ya es cuestión de cómo hayan organizado el proyecto, ¿no? La cuestión que una vez que empieza el proyecto de esa forma, tiene que mantenerse igual para llevar lo que se conoce como estándar. Ok. Si no, se crea ahí un tallarín que no se entiende. Bien, ahí estamos. Aquí me faltó incluirle la anotación repositorio. ¿Ya? Lo bueno de extender de estas interfaces que nos da Spring es que ya te trae ciertos métodos. Por ejemplo, voy a acceder a la clase aquí y mira, ya me trae un método llamado findAll. Me trae un método llamado findAll que este aquí lo ordena. Find by ID. ¿Sí ves? Ujú. Find all by ID. Puedo enviarle aquí varios IDs y él me devuelve ya una lista de objetos. Ya están optimizados estos métodos. Mira, puedo hacer un guardado masivo. Le envío aquí una colección de entidades. Él los guarda. Bueno, aquí me devuelve igual una lista de entidades guardadas. Save and flush. Para asegurarse que en el momento que haces el save, él le indica a la base a tocar el commit. En ciertas ocasiones, el contexto de JP de Spring no realiza el commit inmediatamente, Ujú. porque él puede tener varias sentencias dentro de un contexto transaccional y él al final hace un commit batch de todo eso, de todas esas transacciones que están en la base de datos. Si tú quieres que se Ah. aplique primero una de esas transacciones, tienes que ponerle ese método. ¿Sí? Y eso no te afecta en la base de datos. Hay un concepto que se conoce como window retention. Cuando si no da commit rápidamente, se va llenando, se va llenando, se va llenando y luego da un error cuando quieres volver a insertar, como que tienes que liberar espacio en la Creo que en memoria. Oracle se llama eso segmento de rollback. Ujú. Sí. Sí, todo depende. Cada uno de estos métodos depende de con qué base de datos estás trabajando y cuáles son las limitantes, ¿no? Se intenta realizar una generalidad de, de uso, pero siempre hay la limitante de la capa subyacente. En este caso, la capa subyacente, la capa final, va a ser la base de datos y dependemos lastimosamente de los proveedores. ¿Cuáles han sido las limitantes de los proveedores? Incluso puede ser que tú de aquí puedas enviar n cantidad de envelopes en un mismo registro. Se puede hacer aquí, pero la base de datos no te lo soporta. O Okay. sea, igual finalmente terminamos dependiendo, o el framework termina dependiendo de los límites de la base de datos. Ujú. Bien, entonces hasta ahí estamos bien. Listo, ahora vamos a crear los servicios. Vamos a ponerle un servicio nada más que me devuelva, que me permita obtener el rol de un usuario, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí. Servicio, seguridad. Aquí ya no necesitamos que un servicio esté asociado a un repositorio. Aquí puede haber un servicio y dentro de un servicio pueden haber varios repositorios inyectados. Ah. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle aquí a esto va a ser un service. No manejan estados, así que aquí no podemos ponerle atributos. ¿Sí? Los servicios son stateless, no tienen estado. No ¿Cuál es puedes. la diferencia? Mejor Ajá. dicho, ese concepto de stateless o de estados, ¿qué es? ¿Qué es? Nunca Mira, lo había manejado antes. tú cuando realizas una clase, los atributos o los valores que tienen los atributos
representan los estados del objeto. Por ejemplo, Ujú, vamos a verlo con una persona. Cuando tú creas un objeto de tipo persona, la persona puede estar activa, inactiva, ¿no es cierto? ujú, O ujú, simplemente la persona puede estar eliminada. ¿Para qué sirve eso? Para que no sea reconocido, el dato no sea reconocido dentro de tu sistema o para aplicarle alguna función en base a ese valor del atributo. A eso se lo conoce como un estado. Permite reconocer yeah, cuál es la situación del objeto. Por el contrario, los servicios no manejan esos atributos porque ellos simplemente lo que hacen es ofrecer métodos. Ellos ofrecen métodos. Los servicios van a ofrecer métodos. Tú me pides a mí un método, yo ejecuto lo que tú me pediste y te devuelvo un resultado, pero yo no almaceno ese resultado. ¿Me entiendes? ujú, Ya. Hay ciertos, por ejemplo, en EJB pasaba que habían stables y stateful. Hay ciertas transacciones que requieren manejar estados. Por ejemplo, un carrito de compras. Un ujú, carrito de compras te ofrece servicios que es llenar carrito o ingresar datos al carrito, vaciar carrito, y él necesita saber cuáles son los objetos que están cargados. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, por ejemplo, ahí se debe manejar estados, pero con una separación de responsabilidades, en este caso la capa visual con la capa backend, ahí la capa visual es la que debe encargarse de manejar esos estados. La capa yeah. de backend por lo general no, no. A menos que necesites guardar el usuario en una sesión, pero tampoco se lo hace porque para eso existen otros mecanismos como el mecanismo de autorizaciones, que simplemente es darle la responsabilidad a otro componente que se encargue de manejarme las sesiones y los permisos que tengo para ver ciertos servicios. ¿Ya? Ujú, En otras palabras, en la mayor parte de los casos, los servicios nunca tendrán ningún atributo aquí, ningún atributo que guarde información. Lo que pueden tener son objetos que le permitan realizar su trabajo. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí, vamos a crear un método que me permita a mí poder devolver cuáles son los roles que tiene un usuario por medio de su nombre, por ejemplo. Bien, entonces lo que me va a ujú. hacer esto es devolverme una lista de roles, ¿no? Entonces le voy a poner aquí, obtener roles usuario. Me voy a recibir como parámetro el nombre del usuario. ¿Sí? Y para poder hacer esa consulta, yo necesito tener, por lo menos, debo tener aquí el repositorio de roles para que me pueda devolver cuántos roles tiene un usuario. Entonces le voy a poner aquí. Ahora sí voy a utilizar AutoWired porque le voy a decir que voy a usar un componente que está dentro del contexto de Spring Boot y le voy a poner aquí private eh, repositorio de rol. ¿Cómo le puse mal? Al usar esa ¿cómo se llama? Anotación services, ese es de Spring, ¿no? Sí, exacto. Eh, ¿Eso lo puedo yo asociar como a un microservicio o no? No, 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 eso no es ningún microservicio. O sea, Ah, ok. microservicio simplemente es un concepto sobre el cual tú indicas que tienes un componente que ofrece un conjunto definido o finito de servicios. Anteriormente tú tenías algo inmenso. Cada vez que tú creabas un sistema, al sistema le ibas poniendo varias cosas, y el sistema era un todo, ¿no es cierto? Era un Ujú, todo el sistema. No existía servicios modulares, sino que dentro del mismo sistema hacías consulta de seguridad, autorización, menú, etcétera, etcétera. Ahora, con el tema de mm, microservicios se intenta dividir la parte funcional de todo un sistema para que tú puedas reutilizar y comprobar o validar o luego certificar o luego crecer de forma descentralizada. Por ejemplo, si yo tengo en mi sistema el módulo de seguridad y yo sé que el módulo de seguridad es el que más usan, yo a ese módulo le puedo poner un balanceador de carga, pero solamente esa parte.
que me representan a mí 4 métodos. Mm, Pero si lo tuviese en un conjunto, en un solo paquete, el balanceador de carga va a afectar a todo el conjunto de servicios que está dentro de una aplicación. Entonces, un microservicio no es nada más que un componente funcional, el cual se expone y puede ser utilizado por cualquier otro microservicio, para decirlo ah, de alguna forma. Ahora, ¿por qué asocian Spring Boot con microservicios? Porque ujú, justamente Spring Boot adoptó o utiliza la tecnología que le ofreció Netflix OS, para poder hacer estas divisiones y esta arquitectura. O sea, mm, intenta mejorar la forma como se desarrollan los sistemas. ok, No siempre se debe aplicar microservicios, pero hay que analizarlo, ¿no? Hay que analizar cuándo utilizarlo y cuándo no. ok. Listo. Entonces, tenemos eso, tenemos nombre de usuario, repositorio rol, le vamos a poner aquí rep rol de esta forma para importar las clases, control shift O, ¿sí? Y le voy a decir aquí que voy a necesitar un método que me permita obtener rol por el usuario. Y le voy a pasar aquí el usuario de esta forma. Vamos a poner aquí return, ¿sí? Bien, este método no existe, lo voy a crear. Voy a darle clic aquí y él me crea el método. ¿Ya? Ahí está. Sencillo. Ahora, la ventaja que nos da crear estos repositorios, primero, aquí no voy a tener ningún cuerpo de la función o del método. Voy a Ujú, utilizar anotaciones, por ejemplo. Le voy a decir aquí query, ¿sí? Y le voy a decir cuál es el query. Y aparte le voy a decir que es un query nativo. ¿Qué significa query nativo? Native query, creo que estuvo así. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué significa un query nativo? Porque es un query que lo reconoce de forma natural la base de datos. ¿Sí? Aquí se pueden manejar dos tipos de query. Un query usando la nomenclatura o el lenguaje, por decirlo así, JPQL, que es un lenguaje de SQL orientada a clases. O se puede utilizar el SQL normal, que es el que interpreta la base de datos, ¿no? Entonces, para poder mm, sacar esto, voy a decirle así: select asterisco from tab roles where ID esté dentro de lo que voy a poner aquí. Entonces aquí le voy a poner select eh, ID role de tab usuarios roles, creo que le puse, no me acuerdo. Usuario role. Ya ahí. Eh, ya. Where, vamos a ponerle aquí dos tablas. La tabla de usuario también, ¿no es cierto? Ahí. Y voy a decirle A, B, punto. Y le voy a decir aquí where A punto, nombre usuario, creo que le puse. Usuario. ¿Sí? Sea igual a dos puntos ok, P usuario. Este va a ser un parámetro, ¿no?
and, Ujú. and, ya, b.id usuario sea igual a a.id. ¿Ves? Ahí está bien, ¿no? ¿Cómo te entiende ahí JPA que con los dos puntos que ese es el primer valor que él va a usar? Exacto, ya vamos a ver. Ya te voy a explicar eso. Primero veamos si está bien este query. Yo creo que sí está bien. Voy a cortarlo aquí en el web. Ya. Bien, entonces estoy haciendo un select tab roles where ID esté dentro de ID role, tab usuario role, tab usuarios, usuario es igual a usuario, BID, ID. Ya. Ahora, aquí yo debo decirle a JPA Ujú. que estoy realizando un mapeo de parámetros, ¿no? Le digo que le voy a enviar un parámetro, es el usuario. ¿Ves? Y él automáticamente sabe que este de aquí corresponde a ese Ah, parámetro. ok. Lo reemplazo. ¿Viste? No tuve que hacer mucho esfuerzo para poder sacar el tema de los roles ahí. Entonces, él verifica si hay alguno, pues me devuelve acá en servicio, me devuelve los roles de usuario. Sencillo, ¿sabes? Anteriormente hacer solamente esta parte Ok. te lleva mucho tiempo. Bien, Está. ahora vamos con el tema de la configuración. Déjame ver aquí. Déjame ver esto. Ya, vamos a ver el tema de la configuración. Vámonos aquí a Application Property. Y aquí tú debes realizar las configuraciones para conectarte a la base de datos. Ya, yo las tengo anotadas acá, esperemos un ratito. Son siempre lo mismo realmente. Eh, ¿Sabes que esa fue una de las preguntas que me hicieron en la entrevista? Que ¿Ya? si yo manejaba el Spring Data, cómo hacía para poder configurar el acceso a la base de datos. ¿Y qué Yo hay le hecho? dije de crear el archivo application.properties y ahí declarar la conexión. Ah, muy Y bien. dijo, ah, ya, está bien, me dice. Y de alguna otra forma, yo le dije Desde desde la el clase. archivo o desde la clase. Ujú. Está bien. Ya. Bien, entonces, aquí voy a poner cuatro cosas. Primero voy a poner aquí la URL de mi base de datos. En este caso se llama Taller JPA. ¿Ya? El usuario que es Postgres y la clave que es root. Aquí le voy a decir que me cree sobre la consola, me muestre todo el SQL que se va generando. Y listo. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora, vamos a ejecutarlo para ver qué pasa. Puede ser que salga algún error, alguna cosa que tengamos que revisar. Ok. Ya, ahí se ejecutó. Aparentemente no dio ningún problema. Vamos a ver si nos creó las tablas. No nos creó las tablas porque no estamos haciendo referencia a nada, ¿sí ves? No, pero No, esperamos, nos falta algo más. Para que nos pueda crear las tablas, nosotros necesitamos indicarle por medio de un atributo. ya no era Spring, el entity. sí, Spring Boot JPA, create table, si no existe, aquí está. Entity y yo venía el arroba table también. Ajá, ya, este aquí es. Nos faltaba esta propiedad. Ya, con esto le vamos a decir que automáticamente,
me tome las entidades y actualice, genere el DDL del SQL, en otras palabras, me genere las tablas. Vamos a ejecutarlo. Y ahí, ¿cuál es la diferencia entre Hibernate y JPA? Por decirlo de alguna forma, JPA es el conjunto de interfaces que te da Java Ujú. y Hibernate es la implementación de esas clases. O sea, de ley los dos están ligados siempre a funcionar de manera en conjunta. Exacto, pero por ejemplo, tú puedes tener otra implementación. Puedes tener la implementación de JPA usando TopLink, por ejemplo, que esa es de Oracle. O puedes tener la implementación de Data Nucleus, que es la de Google, pero igualmente es JPA. Bien, entonces ahí vemos, vamos a ver acá, ya me creo las tablas, ¿sí ves? Mm. Ahí están las tablas creadas. Y sin esa opción no te la crea la Hibernate. No, Hibernate, ¿cómo le por pusiste? defecto, ya te digo cuál es. Ya, él me creó esta propiedad de aquí. Spring JPA Hibernate DDL Auto Update. No es necesario memorizarla, esto aquí está en todos lados, pero en todo caso debes saber que existe una propiedad. Lo que hay que hacer ahí es buscarla. Creo que aquí hay un... Eso es porque estás usando Springs, Sí, mira, pero aquí hay Spring Appendix. Tú puedes buscar aquí y aquí te aparecen todas las propiedades que existen, ¿sí ves? ah, ya. Tiene esta para conectarse con Facebook. Mira, Esa no. creo que Spring Boot tiene algo que se llama Spring Boot Social. Y tú puedes conectarte con, mira, aquí está, Spring Boot Social. Aquí está. Puedes ¿Ves? No. conectarte con Facebook, con LinkedIn, con Twitter. Sencillísimo. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver cómo utilizamos esos servicios. Vámonos a la parte de taller JPA y aquí voy a hacer la inyección del servicio de seguridad. Tendrías que crear primero un servicio rol y usuario porque están vacíos. Ya, vamos a ver. Seguridad ahí. Y le voy a decir a él, a esta clase que implemente Command Line Runner. Ahí está bien. Y vamos a ponerla aquí. Como en run. Vamos a cargarle datos a estas tablitas. Vamos a ponerle aquí rol. Vamos a ponerle aquí ya uno. Y si quieres insertarlos directamente, tendrás que crear otro modelo que inserte. No, vamos a hacer el insert mejor ya, para que lo veas acá. Bien, si quieres insertar desde acá, vamos a decirle así. Vamos a decirles, primero vamos a crear los métodos acá. Vamos a decirle que inserte public void guardar usuario. Recibe un usuario y le ponemos, vamos a inyectarle de esta forma, autowired private repositorio usuario es. Ahí está. Rep. ¿Ves? Ujú. Entonces le voy a decir a este señor que haga un save y guarde el usuario. ¿Ya? Pero Igual, ese safe no lo tenías declarado tú en en la interfaz, ¿no? no. Por eso te dije que anteriormente te indicaba que Claro, que extendía de la clase repositorio sí. JPA repositorio. Y aquí está Ese ya ese método save. tienes. Exacto. Lo que hago simplemente es usarlo. Ah, ok. Sí.
Bien, vamos a Ahí acá. copiarlo. Vamos a crear otro llamado rol. Guardar rol. Que guarde el rol. Rol. Y si ves que me da un error porque solamente tiene que estar asociado al su repositorio. ¿Cómo? Ahí no entiendes cómo es su repositorio. Por ejemplo, estoy utilizando el repositorio rol Ujú. y él solo me va a permitir manejar la entidad rol. Yo no puedo hacer un save de Ah, usuario. ok. ¿Me explico? ¿Ya? Si quiero guardar usuario rol, entonces voy a poner aquí usuario rol. A ver, usuario rol. ¿Ya? Vamos a decirle aquí public void. Ah, no, perdón. Aquí vamos a ponerle que retorne el usuario, porque si no, no sabemos cuál insertó. El retorno. Claro. Sí. Ahí. Igual acá. Ahí. Aquí también. Return. Perdón. Pero ahí guardas el objeto completito, ¿no? No guardas una cosa nomás. Claro, guardo todo el registro. Y si Guardar, toda esa clase tiene 10 atributos, los 10 atributos tienes que llenarlos. por supuesto. Como que tú estás llenando, sí, un registro de la base de datos. Usuario rol. ¿Ya? Return. Repositorio rol. Punto save. Y le enviamos al usuario rol. ¿Ves? Ahí está. Bien, entonces vamos a hacer los insert. Vamos a decirle aquí. Usuario igual new usuario. ¿Ya? Y le pongo aquí. No puedes inyectar esa clase de usuario ahí. No, porque él es de JPA, no es de Spring. Set clave y le vamos a poner admin. Set usuario. Admin. No le envío el ID porque el ID es manejado por una secuencia que también fue creada. Mira, Ujú. la secuencia. Bueno, cuando va a hacer el insert se va a crear la secuencia. Aquí está. Mm. Ajá. Y aquí le voy a hacer a seguridad, le voy a decir que me guarde el usuario. Guardar usuario, le envío el usuario y lo voy a guardar aquí, ¿no? Hagamos la prueba ahí para ver qué pasa. Ya, aquí le sale el insert, ¿sí ves? Ujú. Y acá debe estar, ahí está lo que cree. Ujú. Ahora vamos a ponerle un rol y le vamos a poner aquí rol.set rol. Le vamos a decir ad admin, ¿no es cierto? Y le voy a poner así rol igual guardar rol, le envío el rol y listo. Ya, si lo ejecuto, se va a guardar otro usuario, ¿sí ves? Pero con la secuencia diferente y se va a Ujú. guardar el rol, ¿ya?
Ahora voy Mm. a crear un usuario rol. Y aquí a usuario rol le voy a poner set rol. Le envío el rol. Y set. Ah, Ace. Mal. Set usuario. Le envío el usuario. Ahí está. Y también le voy a decir a seguridad que se encargue de realizar el mapeo del último. Guardar usuario rol. Usuario rol. ¿Ya? Le Ya. damos usuario rol acá. Usuario rol. ¿Ya? Ujú. Y ahora veamos qué pasa con la lista de los roles. Lista roles, igual. Le ponemos aquí servicio de seguridad. Punto, obtener usuario rol. Y le enviamos solamente el nombre del usuario. Vamos a decirle que nos traiga de admin. Veamos qué pasa. ¿Ya? Vamos a pintar esto. For each. Le ponemos aquí R. Ya. Ahí está. Lo ejecuto. Ahí te pinta todos los roles del admin. Sí. Tiene un rol nomás. Ah, está mal el query. Dice que el query está ¿Qué, mal. qué te dice? El query está mal. Dice que algo está mal cerca de A. Veamos. El query debe ejecutarse tal cual como está aquí. Ujú. Se debe ejecutar en, Una base de datos. en la base de datos. Veamos. Ahí. Ah, no probé este query. Era normal que se caiga. Ahí. Dice A. Ah, te falta el front, por lo. Tab roll. ¿Dónde está tab roll? Where. No existe la columna punto usuario. ¿Cómo se llama esta columna? Usuario. ¿Está? Ah, con minúscula. Imposible. O sea que es Census Case. ¿Mm? Sí. No. Te sigue dando el error. Ah, No te está bien. falta el alias. No, está bien, está bien. ¿Por A qué? ver, espérate un ratito. Aquí está mal. Esto es así. B y este A. ID role. Ah, sería aquí B. Ahí está.
Este es el query que tengo que usar. Mm, Estaba chueco el query. Bien, ahí está. Quítale esto. Cuidado, se te va a ir estas cosas. Y aquí debes ponerle el parámetro. Ahí está bien. Listo. Aquí tenemos esto. Remove. Ahí está bien. Y lo ejecutamos. Ahí está, ¿no? Sale tres veces ujú. porque registramos tres. Hay tres registros aquí. Como todos son de admin, va a devolverme eso. Ah. Sí, listo, sencillo. Al Nada final, complicado. Hibernate lo que está haciendo es utilizar para relacionar las llaves el ID que tú creaste, que le Sí, pusiste long. así es. Pero no estoy buscándolo por el ID, estoy buscándolo por el nombre. Por eso es que no sale único Ujú. aquí. ¿Sí ves? Mm. Ya. Y eso, ¿alguna pregunta que tengas? Y si tú quieres crear otra llave sobre las primary key, foreign key, Ujú. Puedes normalmente crearlo. una tabla, ¿cómo la nombras en vez de que sea una secuencia? Con la misma manera. Si quieres crear una llave que no sea una secuencia, por ejemplo, tú tienes que hacer lo siguiente. Eh, Porque por obligado, por el framework te pide que sea un long. Tú dijiste que no, puede debe ser tenerse. un string, pero lo que te obliga es a tener un ID, no que sea long. Ah, ok. Ajá. Te importa el Tú tipo de datos. aquí puedes tener un identity, puedes manejar la clave con una tabla, con una secuencia. Si lo pones como auto, él va a intentar hacer un max al registro y luego incrementarle uno. Eso no es bueno. Si lo pones como identity, el usuario se va a encargar de manejar la clave. O sea, Ah, tú ya, ves ok. cómo lo manejas. Si tú lo pones Ya, como ya. secuencia, como tabla, como auto, el manejo de estas secuencias es automático. No lo tienes que Ya, llenar ya. tú. Sí. Ya, ya. Entonces, ahí con eso terminamos la clase de hoy. Vale. La siguiente clase te voy a enseñar aquí cómo hacer detalles de invocaciones desde res, con res, a este mismo modelo. Ok. Y vemos algo de Git también. Ya. Ya, Pásame ese proyecto. sí, yo te lo voy a pasar. Listo. Bueno, déjame cortar aquí.